Dos o tres temas, pero algo que había quedado pendiente y tal vez no claro, lo abordaba temprano José Ricardo Azcárate, y una discusión que prácticamente se torna con poca claridad hacia el ciudadano común. El tema del famoso fondo de los subsidios, un tema que ya en algún momento lo hablabas y que quería fortalecer a través de otra definición. Perfecto, perfecto. Yo ya lo expliqué un par de veces, pero bueno, parece ser que no se termina de convencer ni los propios, ni los extraños, ni la gente de cuál es la verdad de lo ocurrido. Y esto es básicamente consecuencia de que el político ha perdido verosimilitud. La palabra del político está devaluada y en consecuencia la sociedad tiene serios reparos sobre las explicaciones, sobre los números y sobre las verdades, cuando se pronuncian de un lado a otro, y más porque la ven imbuida de un tinte electoralista, oportunista y especulador, que hace que, con razones fundadas, la sociedad descrea de la verosimilitud de la palabra, que es muy grave, porque al perder verosimilitud la palabra del político se pierde la confiabilidad. Pero esto no es nuevo, y si me permite una ligera introducción, sí, antes de llegar al tema, Omar, para que la gente lo entienda perfectamente. Es decir, cuando nos organizamos como sociedad, nos organizamos básicamente y creamos el Estado, nos organizamos básicamente para que el Estado nos garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, las libertades integrales y la búsqueda de la felicidad. Para eso es que los ciudadanos le hemos dado al Estado el poder y el monopolio de la fuerza y el poder de la administración de las cuestiones esenciales para garantizar a los ciudadanos el ejercicio pleno de esos derechos. Y para eso el Estado ha asumido la obligación frente a los ciudadanos de cumplir con los fines esenciales que implican educación, salud, prosperidad económica, búsqueda de la felicidad y garantizar los derechos esenciales y los derechos humanos fundamentales de la sociedad. Entre ellos, sobre la base de la verdad y de la verosimilitud, como una relación clara y transparente entre el ciudadano y los gobernantes. Cuando los gobiernos no cumplen los fines esenciales que le han encomendado y lo que era un medio se convierte en un fin en sí mismo, y se convierte en una perversión su ejercicio, porque en vez de cumplir los fines esenciales del Estado y de propender a la felicidad y de poner al poder al servicio de la ley, es decir, al servicio de los ciudadanos, ha trastocado absolutamente la función y se ha vuelto un fin en sí mismo y ha puesto la ley al servicio del poder y solamente saca leyes para su beneficio y se ha apropiado de los bienes de los particulares y lo administra con sentido electoralista, oportunista, y ha aprovechado todos estos bienes para enriquecerse personalmente y para constituir una casta política que en la suerte de autismo increíble se ha aislado de la sociedad y le da la espalda a la sociedad. Es cuando encontramos la deslegitimación del gobierno. Y cuando el gobierno se deslegitima, dice el derecho natural, el pueblo tiene derecho a sustituirlo por medios democráticos, obviamente. Y esta es la obligación y la instancia a la cual nos enfrentamos en todo proceso eleccionario. Y para eso tenemos que tener muy claras las cosas y entender las cuestiones esenciales. Ellos son meros administradores circunstanciales y transitorios de los fondos públicos. También se debe incluir a la oposición, también el rol que tiene, de ¿no? los gobiernos, de los políticos y del régimen en general. Son meros administradores, pero obviamente el que administra es el que tiene el poder. Sí. Son meros administradores circunstanciales y transitorios de los bienes públicos. Cualquier contrato, cualquier jubilación, cualquier obra, cualquier ayuda, cualquier discernimiento de cargos o funciones, no la hace un funcionario en particular, sino que la hace en función y en representación del Estado. Es el resto de la sociedad el que le posibilita al ciudadano que le devuelva, que el gobierno sea el instrumento para devolverle a la sociedad lo que es de ellos. No hay ninguna necesidad ni ninguna
idea de que nos están haciendo un favor personal por cumplir la ley o por administrar los bienes. Al contrario, el que quiera aprovecharse de eso está cometiendo uno de los peores y más pervertidos de los delitos, tratando de aprovechar la necesidad de la gente para andar un sistema de sujeción, de sojuzgamiento, prebendario, antidemocrático, donde se ha pervertido la democracia, se la ha prostituido, donde se ha devastado la institución y se ha envilecido el sentido de la ley. En ese contexto, y por eso era importante, cuando usted me hace esta pregunta, yo quería darle un contexto para que la gente lo entienda claramente. Estamos desde hace meses discutiendo, ¿sí?, los subsidios de la transporte y de la energía son responsabilidad de la nación o de la provincia, y lo hemos ya incorporado como un tema de campaña electoral. Pero ¿hasta cuándo, muchachos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir disfrutando impunemente de la mentira? ¿Y hasta cuándo no vamos a abrir al resto de la comunidad los ojos de una manera clara y le vamos a exigir verdad, sinceridad y absoluta objetividad en las definiciones? Cuando se firma el consenso fiscal entre la nación y las provincias, Tucumán recibía 702 millones en concepto de subsidios a la energía y 1.669 millones en concepto de subsidio del transporte. Eran 2.300 millones aproximadamente. Cuando se firma el consenso fiscal y la nación dice vamos a eliminar a partir del 1 de enero esos subsidios en forma directa que la nación le da a estas dos actividades, y lo va a asumir la provincia, hay un primer hecho jurídico fundamental y político, y es que la provincia asume la obligación jurídicamente y políticamente de administrar los subsidios. Ahora, ¿con qué dinero? Dice, si me están sacando la partida que me da los subsidios directos a estas dos actividades, ¿con qué me los reemplazan? Y se los reemplaza en la misma fecha con el incremento de impuestos coparticipables que se generan en la misma provincia por el orden de los 3.072 millones de pesos, con lo cual hay una diferencia básica en ese momento, numérica, señor, es muy claro, 2.300 a 3.070 de más de 700 millones de pesos. Es decir, no solamente la provincia recibió como contraprestación por los subsidios eliminados una suma equivalente a la que se eliminaba, sino que recibió 700 millones de pesos adicionales en la misma fecha para atender, y como contraprestación, no solamente el subsidio, sino como un beneficio por la firma del consenso fiscal. Sin hablar de los perjuicios indirectos, de los perjuicios, de las positividades indirectas derivadas de los ahorros, como que la nación se hizo cargo del juicio de aguas de la Conquija, valuado en varios millones de dólares. Todo esto crea un sistema absolutamente claro. A partir del 1 de enero era responsabilidad exclusiva, excluyente, políticamente y voluntariamente asumida de la provincia de atender los subsidios de transporte y de energía. Y tiene el dinero, y tiene el presupuesto, y tiene el incremento presupuestario para hacerlo. Si no lo ha hecho, es porque no ha querido hacerlo, porque ha tomado decisiones de otra clase de naturaleza y ha priorizado cuestiones electorales y ha canalizado ese excedente de dinero en otras finalidades, desoyendo a los más necesitados, a las tarifas sociales, y canalizándolas en un incremento terrible en gastos de publicidad, que se ha ido más de 1.000%, creo, en época electoral, y en este aumento del 5.000% de subsidios, donde se han entregado esta suerte de subsidios electorales, con distribución a los punteros o a los candidatos, quienes con una grotesca planilla dan y disciernen premios y castigos y disciernen subsidios a cambio, obviamente, de compra de voluntades, conformando lo que es realmente una compra de voluntades, coartando la libertad del elector y con ello impidiendo la libre consolidación de una de las libertades esenciales del hombre, que es la libertad de pensar, de elegir y de decidir su propio destino. Ayer, más allá del resultado contundente triunfo del ingeniero Schiaretti como gobernador en la provincia de Córdoba, lo que me llamó la atención para bien,
que tipo 21 horas, 22 horas ya se conocía el ganador en la provincia de Córdoba con un determinado porcentaje, los legisladores que ingresaban por distintos frentes. La calidad de la campaña electoral hoy se puede focalizar o se dispersa por la cantidad de representantes o de candidatos. En Tucumán no existe campaña electoral seria, en Tucumán existe un festival de acoples que obviamente conspira absolutamente contra el debate de ideas, contra la claridad de ideas, incluso contra los perfiles. Es muy difícil individualizarse frente a terrible cantidad de candidatos. Es muy difícil que la sociedad pueda ejercer su derecho en forma libre. Y de ahí viene esa relación perversa que se ha establecido entre la sociedad y la política, donde usando estos medios totalmente pervertidos, se coopta la voluntad, se compra la voluntad, se condiciona la voluntad en vez de alentarse la expansión de la fuerza creativa del hombre y de la ecuanimidad de su pensamiento. La semana pasada le había adelantado algunas leyes, Omar, sí, de las que obligatoriamente... El decálogo del doctor Toledo. Más que decálogo, las leyes que obligatoriamente deberían dictarse si es que estamos dispuestos a cumplir con la patria, con la Constitución Nacional y con la Constitución Provincial. Te cuento una anécdota. Sí. Dicen que Belgrano es el prócer al cual los argentinos no queremos mirarnos, es el espejo en el cual los argentinos no queremos mirarnos. ¿Por qué? Porque no nos animamos a mirarnos, porque la imagen que nos devuelve es de tanta honestidad, de tanta fuerza y de tanta pureza, que nos da vergüenza y nos da pudor mirarnos y mirarlo a los ojos. Porque ese Belgrano es el que... Escúcheme bien, estas son dos anécdotas increíbles, son históricas. Ese Belgrano fue el que después de la victoria de Salta recibió un escudo valorado en 7.200 pesos fuertes, donados por las mujeres de Potosí, y inmediatamente lo donó a la provincia de Buenos Aires. Es el que la primera junta, en la asamblea del año 13, por su victoria, le dona 40.000 pesos fuertes, una fortuna en ese momento. Y de inmediato lo dona para hacer escuelas en todo el norte argentino. Ese Belgrano es el que cobró por regalos y por premios más de 95 kilos de oro, a valores actuales más de 5 millones de dólares, y murió pobre, porque lo donó absolutamente a la sociedad para hacer escuelas, incluso para equipar al ejército. Por eso cuando yo decía hace una semana, el proyecto arquitectónico de Alberdi, y republicano y democrático, todavía lo estamos esperando porque no hemos sido los argentinos todavía capaces de instrumentarlo. Pero todavía estamos esperando la implementación y la concreción de las virtudes patrióticas y de los ideales patrióticos de un San Martín y especialmente de un Belgrano. Ahí estamos esperando a Belgrano. Y ahí estamos esperando entonces que esta clase política vigente, hoy en esta elección, haga absolutamente un proyecto de ley que diga vamos a reglamentar el artículo 68 de la Constitución de la provincia que establece la dieta de los legisladores. Y le vamos a fijar a la dieta en una suma igual o equivalente a la de un profesor universitario con el máximo de antigüedad, que es el mayor de los honores que puede aspirar un hombre público, el equiparar su remuneración a la de un profesor universitario que ha quemado sus pestañas, sus ojos y ha dedicado su vida a formar intelectualmente a personas propias y extrañas. Y esa ley es de obligatoria observancia y de obligatoria vigencia. Eso es cumplir con la patria, eso es reencontrarnos con el ideal de Belgrano. Y aunque parezca una utopía, aunque parezca algo absurdo, yo les diré, muchachos, nada es imposible. Nos debemos todavía esta clase de instrucción cívica diaria, porque adolecemos de anemia cívica. No hay redención posible si no es la redención interna, es la redención de la persona. Hasta el próximo lunes, salvo alguna excepción que pueda estar durante la semana. Perfecto, muchas gracias y saludos a todos. ¿Cómo la pasó en el cumpleaños? ¿Bien? Muy bien, 6,6 como yo digo, 66 años ya. Sí. ¿Ah? Ya estamos un poco grandes, pero tenemos me dice mi mamá que va a cumplir 96, mi mamá, sí. Gracias a Dios, va a cumplir 96. Todos los días le toma exámenes, le da las noticias antes de dormir. Que ella, el último llamado que llevaba cuando voy a la casa, me habla por teléfono y me hace el resumen. Me dice, Robert, no te metas tanto, no seas tan malo, esa gente es mala, te va a hacer algo. Y le digo, mamá,
vos me tendrás que entender, no puedo callarme, no puedo detenerme, no puedo contenerme. Esta es mi misión, esta es mi lucha, estar abriendo, porque quiero que me recuerden como alguien que los ayudó a pensar.